es que seas parte de mí. Somos un equipo. Que el amor no son palabras, que es el regalo de otro día junto a ti. Es latir con tus latidos, es sentir con tus sentidos, es que seas parte de mí. Sensaciones. Los sentidos al máximo. Email contacto@gbsradio.com. GBS Radio Mar del Plata. Seguimos viviendo el otoño 2022. La información más confiable y objetiva. Las noticias más importantes a nivel nacional, internacional, deportes y espectáculos. Estas son las noticias del Flash Informativo. Aquí y ahora. Presentadas por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Más información en www.cronosmdq.com. Nacionales. El gobierno bonaerense advirtió sobre una fuerte suba de casos de COVID y pidió el uso del barbijo. El ministro de Salud de la provincia dijo que la nueva subvariante BA2 es más contagiosa que las anteriores y ocasionó un alto incremento de casos en las últimas 4 semanas, por lo que llamó a vacunarse con las dosis de refuerzo que en provincia bonaerense es libre y federal. En ese marco pidió a la población que complete los esquemas de vacunación y recordó que la 4ª dosis en territorio bonaerense es libre y federal, con lo cual cualquiera que haya cumplido los 4 meses desde la última aplicación puede acercarse a una posta y recibir la vacuna. Internacionales. Renunció un diplomático ruso en la ONU por la invasión a Ucrania. Nunca he estado tan avergonzado de mi país. Boris Bondarev, asesor de la delegación en Ginebra, dijo que no quería cargar con la responsabilidad de lo que hace Vladimir Putin. Es intolerable, reconoció. Deportes. Erik ten Hag fue presentado oficialmente como DT de Manchester United. El flamante entrenador ratificó que Cristiano Ronaldo formará parte de su proyecto y se confesó admirador de sus rivales, Pep Guardiola y Jürgen Klopp. Espectáculos. El mundo conocerá la historia de Lizzo, quien pronto tendrá documental en HBO Max. Melissa Vivian Jefferson, más conocida por su nombre artístico, es una cantante, compositora, rapera y actriz estadounidense. Varias de sus canciones se han escuchado en ficciones exitosas, como por ejemplo en Euphoria. La historia documental seguirá los pasos del artista desde sus irreconocibles comienzos hasta su histórica carrera en la música y la cultura americana, mientras equilibra los desafíos del estrellato. Hasta aquí te informamos con todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Todo lo que necesitas saber a nivel nacional, internacional, deportes y espectáculos, te lo contamos aquí. Presentadas por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Más información en www.cronosmdq.com. Flash de noticias. En instantes regresamos. Y luego del flash informativo, como todos los martes, entre conexión con las estrellas, las rolas de Mane, y llega a las puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginal. ¿Dónde viajaremos? Quien te habla, Guillermo San Martino, desde el estudio central, se lo pregunta al conductor Carlos Matos. Hola, Carlos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. No me dejes que me olvide que después comente una película que terminé de ver de hace 3 años
y que está muy relacionada con Magonia. Pero está muy relacionado con Magonia, muy bien. Sí. Si querés la cuento Bien, ahora. bueno. La cuento ahora, la puedo contar ahora, antes de entrar en el tema. Dale, sí. Contala ahora, así no generamos, no dejamos que la gente se desespere, que los oyentes se desesperen. Es una buena película para ver, me anoté hasta algunas frases. Nuestro amigo en común Sebastián Musso seguro que la vio porque trata mucho de la astronomía, el espacio. Trabaja Brad Pitt y se llama Ad Astra, más allá de las estrellas, y cuenta la historia de un padre astronauta que viaja al espacio profundo en busca de ¿qué? De vida, ¿no? Él dice, voy a ir en busca de la vida en un proyecto que se llama Proyecto Lima, y de pronto se pierde toda comunicación. Ahí se muestra que las personas que están muy abocadas, en este caso a la ciencia y en una causa como encontrar vida más allá de los límites de nuestro planeta, dejan la familia, dejan todo, y el hijo sigue los pasos del padre. También él se ve muy similar, ¿no?, a su padre en las relaciones interpersonales, y va en busca de él. Bueno, no voy a contar mucho más. Trabaja Brad Pitt para aquellas personas, bueno, como en mi caso, que me gusta, actúa, es multifacético, y una de lo que he anotado, viste que en algunas películas te da para anotar ciertas frases. Dice, ¿por qué continuamos? Él se pregunta, ¿no? ¿Por qué seguimos intentando? Y empieza a dejar como muchos interrogantes, porque deja parte de la vida, ¿no? Por una causa, Carlos. Sí, vos sabés que esto que contás me resuena también a algunos cuentos de Ray Bradbury, de los que hemos hablado acá, donde Bradbury utiliza la ciencia ficción y los viajes interestelares como una excusa, como evidentemente es esta película también, ¿no? Para poner en carpeta o sobre la mesa temas existenciales tan profundos. Yo no vi la película, pero me imagino ya a partir de estas pequeñas frases que vos traes, y con esta introducción que hiciste a la película. Bueno, podemos pedirle a los oyentes que la miren, y a lo mejor ya la comentamos, para no contar el final, por supuesto, pero la podemos comentar con más detenimiento el otro martes. Así es. Viste que son esas películas de ciencia ficción que tienen una temática similar a otras, porque sabemos que han pasado tantos años desde que vemos películas, que muchas vemos cierta relación, pero te deja como esa sensación, y que está, ¿por qué yo dije está muy relacionado con Magonia? Porque vos fíjate que cuando viajamos a Magonia, viajamos en busca muchas veces, diría, en cada programa, y en el de hoy también, que ahora vas a decir cuál es la temática, en busca de una respuesta, ¿no? En busca de algo más. Sí, es cierto, en busca de respuestas, y generalmente Magonia nos devuelve nuevas preguntas. Nos vamos con más preguntas. Vos sabés que el programa de hoy es el primer paso a otros programas sobre el tema del tarot. Pero ¿por qué motivo decidimos tocar un capítulo, o el primero de los capítulos sobre tarot? Bueno, en principio porque es un tema cultural de relevancia. Cuando digo de relevancia, no me refiero a que el mundo occidental gire en torno al tarot. No estoy hablando de eso. A lo que me refiero que es un tema polifacético, muy conflictivo, que además la historia es compleja, porque tiene tantos antecedentes reales como míticos. Convergen varias cuestiones, ¿no? ¿Por qué alguien se acerca a las cartas de tarot? ¿Por qué el interés de conocer sobre tarot? ¿Hay arte? ¿Hay ciencia? ¿Hay interpretación
hay magia, hay todo eso junto, hay charlatanería. ¿Cómo separamos la charlatanería de lo que no es? ¿Qué nos muestran las cartas? ¿Cuántos tarot hay? Carlos, ¿sabés que me hiciste acordar de algo? Mira, hasta cuando lo hablamos un poquito, que siempre hablamos antes en lo que es la producción del programa, no me acordé, pero haciendo memoria, ahora que estás relatando, mi primer encuentro con el tarot fue a través de un juego, ¿viste? Esas reuniones de adolescentes y aparece alguien y dice, ¿sabés que aprendí a tirar las cartas del tarot? Y tenía las cartas entre bebidas, cervezas y demás. Esa fue mi primera vez con el tarot. Y me parece que casi la única, Sí, yo creo que hay en muchos casos es así, ¿no? Es en alguna reunión de adolescentes. Creo que en la adolescencia, cuando uno explora todas estas cosas. En modo más de juego, ¿no, Carlos? En modo más de juego a esto, ¿no? Más así. Sí, como un juego y como alguna vez yo comenté cuando en la biblioteca del Colegio Nacional un grupo de compañeros de contrabando estaban haciendo el juego de la copa y se asustaron cuando se habían contactado con el general Patton. Vos fijate, el espíritu de Patton había bajado justo ahí a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Bueno, pero claro, uno puede entender esto en la adolescencia, que es una etapa de búsqueda, además de desafiar todas las reglas, ¿no? Basta que te digan, che, no leas este libro. Bueno, ahora no ocurre tanto, pero quienes estudiamos toda la primaria, o mejor dicho, o gran parte, no toda la primaria, gran parte de la primaria y casi todo el secundario, en la época de dictadura, sabíamos lo que era no poder leer tal o cual cosa, y entonces a veces tus viejos, hasta por una cuestión de, no de censurar tus ideas, sino hasta por una cuestión de, che, cuídate, mirá, no andes con este libro, no leer, ¿qué es lo que hacía uno? Lo primero que hacía era ir y leer eso. Así es como recuerdo con mi amigo Germán, la lectura de La Naranja Mecánica, un libro que estaba prohibidísimo. Pero volviendo a la cuestión del tarot, vos sabés que haciendo memoria, las primeras referencias que escuché sobre lo que se llama la cartomancia, y específicamente el tarot aplicado a la cartomancia, fue en una reunión familiar que contaban que una prima de mi viejo, a quien yo no conocí, tiraba las cartas o leía las cartas, se usaban esas dos palabras. Después también, tal como vos contás, en alguna reunión con compañeros del secundario, había una chica que también de manera seguramente improvisada e inexperta, entiendo yo, también hacía cierta lectura de cartas. Pero ¿por qué la fascinación, no? ¿Por qué esto continúa? ¿Por qué hay gente que permanentemente consulta las cartas? Y además, ¿el tarot qué es? ¿Es un oráculo? ¿Sirve para leer el futuro? ¿Sirve para conocerse a uno mismo? ¿Sirve realmente para algo? Nosotros acá no vamos a fijar una posición. En este programa no, en otro programa sí, siempre lo hacemos, pero en este programa nos parece importante abrir todas estas ventanas, escuchar también a las oyentes y a los oyentes, a ver qué piensan de esto. Vamos a hacer algunos pequeños apuntes antes de la entrevista que tenemos con Jessica Capobianco. Ella es de Buenos Aires, es tarotista, y acá tenemos que hacer otra diferencia entre quienes son tarotistas y quienes son tarotólogos o tarotólogas. Los tarotistas, las tarotistas, ya nos lo va a explicar Jessica, son personas que leen el tarot, que trabajan con el tarot. Los tarotólogos y tarotólogas son quienes estudian el tarot
como fenómeno, como hecho cultural, y el abordaje del estudio del tarot aparece desde muchos lados. Por ejemplo, del estudio de la iconografía. ¿Qué nos dice la iconografía? La iconografía nos puede hablar de determinadas épocas, nos puede ubicar acerca de la cantidad de capas, tomando una carta, de capas, de épocas, de elementos que se superponen o no. Nos puede hablar de la relación arquetipal entre esas imágenes y el mundo del inconsciente. Es decir que hay muchos aspectos. Otro abordaje que suelen hacer tarotólogas y tarotólogos, y podemos citar a alguien, por ejemplo, Enrique Skenazy. Enrique Skenazy ha escrito mucho sobre alquimia, sobre las llamadas ciencias sagradas y también sobre tarot. Bueno, al acercarnos a la historia del tarot nos encontramos con la primera complejidad. ¿Cuándo surgió el tarot? ¿Quién creó el tarot? O en tal caso, ¿quién llevó al mundo occidental el tarot? Y acá aparecen los dos más conocidos, hay muchos más, ¿no? El egipcio y el de Marsella. Hay quienes dicen que el tarot como tal surgió en Florencia. Hay quienes dicen que surgió en Egipto. Quienes argumentan que surgió en Egipto, obviamente le atribuyen una antigüedad mucho mayor. Pero resulta que se habla del origen egipcio del tarot recién en el siglo XVIII. Y lo hace un francés, Antoine Coupe de Gibelin. Mi pronunciación del francés es pésima, así que apelo a la benevolencia de los oyentes, de las oyentes, en este caso. Es criolla, es como un francés criollo. Claro, sí, bueno, ¿no? A ver, si Papo en vez de decir Voiture dice Voiture, claro. Gibelin, por ahí lo puedo llamar Gibelin. Es no pasa nada. una licencia lingüística, no pasa nada, pero está bien. Más allá de eso, sabemos que viene por esa corriente, ¿no? Esa corriente. Sí, es importante también, por eso es importante comentar que este autor francés escribe 9 tomos acerca de la cultura egipcia, y que en el tomo 8 habla del tarot. Hace toda una interpretación del tarot, pero hasta ese momento nadie había atribuido, por lo menos que esté de manera documentada, la génesis del tarot en Egipto. Lo que hay que decir es que en esa época en Francia había toda una movida, y en gran parte de Europa, en la que tanto los movimientos ocultistas o sociedades secretas buscaban anclar en Egipto, buscaban mostrar sus orígenes en Egipto. Es el caso de movimientos de inspiración Rosacruz, es el caso también de ciertas masonerías, ¿no? De hecho, bueno, por esa época sí, empieza a tomar forma lo que después sería el rito de Memphis-Misraim, un rito de reigambes egipcias. Carlos, por un motivo de darle más importancia a un movimiento o a una corriente filosófica. Claro, Egipto, ¿por qué era? En aquel momento Egipto era visto como el lugar donde había surgido todo. De hecho, y todo es todo. De hecho, fíjate que hay un dato que muy pocas veces recordamos, que es el siguiente. Y yo te pido, Guille, que hagas esta relación, lo mismo
a quienes nos escuchan, desde Cleopatra, ¿sí? Desde Cleopatra a Menes, que se discute si fue un faraón mítico, una autoridad mítica o real, muchos dicen que fue real, de Cleopatra a Menes hay mucha más distancia que en historia, en años, que la distancia que hay desde nosotros a Cleopatra. Y no tenemos en cuenta eso. De manera que cuando se habla de Egipto, estamos hablando del Egipto antiguo, del Egipto hasta Cleopatra, hay 3.000 años de historia. De Cleopatra hasta acá son 2.000 y pico de años. Es decir que, fíjate, que esa relación la hacemos muy pocas veces, ¿no? Tendemos por ahí a amontonar cuestiones como, por ejemplo, cuando en algún programa hemos hablado de la liberación del pueblo hebreo a cargo de Moisés, del imperio egipcio, hay inclusive dibujos en los que aparecen los hebreos haciendo argamasa para las tumbas y las pirámides. En realidad, las pirámides ya hacía cientos de años que se habían construido en la época de Moisés, ¿no? Pero bueno, juntamos todo esto. Ahora, volviendo a la cuestión del tarot. Claro, ya tenemos esa complejidad, ¿no? Entonces, quienes argumentan que el tarot surge en Egipto, en realidad no lo pueden documentar. No estamos diciendo que no lo sea, estamos hablando que no se puede documentar, porque la iconografía actual, o la iconografía del tarot egipcio, la primera iconografía del tarot llamado egipcio, data de 1927. Ya Gébelin había dicho que el origen era egipcio, pero él lo que hacía era reinterpretar la iconografía del tarot de Marsella con personajes de Egipto. Ahora, vuelvo a este otro dato. Es en 1927, y esto ya lo vamos a dejar para otro programa, cuando aparece en realidad lo que hoy se conoce como el mazo de tarot egipcio, que aparentemente fue el producto de las lecturas y de las visiones que tuvo una persona europea que vivió en Egipto muchos años, pero cuyo trayecto es un poco complejo y conflictivo. Así que eso va a dar para otra oportunidad. Ahora bien, ¿sirve buscar el origen histórico? Sí y no. Hay una egiptóloga, Laura Huertas, que tiene un canal en YouTube que se llama Laura de Egiptología, donde ella toca este tema y dice, bueno, la primera razón por qué el tarot no pudo haber surgido en Egipto es porque un mazo de tarot en papel, bueno, en Egipto en esa época no había papel ni cartón. Y ella misma se contesta, dice, bueno, hay quienes dicen que en realidad no había papel ni cartón, y se argumenta que el primer tarot estaba en láminas de oro o en láminas de algún otro material. Lo cierto es que, dice ella, con todas las excavaciones que han habido, con la cantidad de elementos que se han rescatado, que lo han hecho los egiptólogos, nunca se encontró una sola lámina que se pueda argumentar que es el origen del tarot, y que estos mazos son copias de aquel, ¿no? O sea, esto por el lado de la historiografía y del método aplicado, del método histórico aplicado al estudio del tarot.
Pero por otra parte ella también dice, bueno, a ver, esto desde el punto de vista de la historia, cada cual puede creer lo que quiera, puede argumentar lo que quiera, lo que pasa que cuando uno hace una argumentación histórica tiene que ir a la evidencia, si no, no estamos haciendo ciencia. Y hoy por hoy, esa evidencia no existe. ¿Me va siguiendo, Guille? Porque es un poco extenso esto. No, pero es interesante para conocer la raíz de la historia, ¿no? La parte histórica, porque si no nos quedamos siempre justamente con esto, ¿no? Con el armado de ciertas personas que se dale, ¿qué significa? Y sabemos por arriba, y nos dejamos llevar, esto es lo peligroso, ¿no? Por justamente los que usan el tarot como un bien meramente económico, y son los charlatanes de siempre. Entonces, para no caer en los charlatanes, está bueno saber cómo viene la raíz. Y justamente de esto es de lo que vamos a hablar con Jessica, que ella, bueno, ha adoptado su profesión de tarotista, ha estudiado y más allá de lo que cada uno crea, bueno, ella es una persona que justamente quisimos entrevistarla porque queríamos tener la palabra de una persona que trabaje de esto y que en su vida normal sabemos que es una persona honesta, es decir, que toma con seriedad lo que hace. Después, bueno, está en la libertad de cada uno saber qué posición tiene frente a esto. Ahora, para cerrar por ahora el tema del tarot egipcio, lo que hay que decir que cuando Antoine Coq de Gébelin, perdón por el francés, escribe lo que escribe, todavía Champollion no había trabajado en relación a la piedra Rosetta. Es decir, que todo lo que se escribía de Egipto era pura especulación, y tomando algunas cuestiones, algunas crónicas que habían trascendido. Pero la piedra Rosetta es la que permite, ¿sí?, descifrar la escritura egipcia. Porque recordemos que esta piedra tenía la misma inscripción en 3 idiomas diferentes. Bueno, hasta acá ese aspecto. Vamos a la entrevista con Jessica, Guillermo. Sí. Y después volvemos para hablar un poquito de otro aspecto de la historia, un poco más desde Occidente. ¿Sí? Carlos, vamos a las vías de comunicación. Sí. Vamos a las vías de comunicación, y antes hay 2 preguntas que ya están contestando aquellos que vieron la publicación. 2 preguntas generales, pero para después ir a un punto en particular, ¿no? En este primer programa relacionado con el tarot. ¿Y qué es? ¿Crees en el tarot? Y otra pregunta, ¿te tiraste las cartas? ¿No? Entonces ahí vamos bien a lo popular, ¿no? ¿Crees? A lo concreto, ¿no? ¿Te tira? Bueno, como contábamos nosotros, sí, alguna vez me tiré las cartas. Y mi segunda pregunta sería, y no cree Guille en el tarot. Pero bueno, y después van a decir, porque acá tenemos oyentes tarotistas, dicen, ¿cómo que Guillermo no cree en el tarot? Bueno, después puedo fundamentar, pero bueno, doy el ejemplo de una respuesta. ¿Me tiré las cartas? Claro. Sí, me tiraron las cartas en la juventud. ¿Creo en el tarot hoy en día? No creo ni creo que voy a creer en el futuro, tampoco. Bueno, ¿por qué? Bueno, después lo veremos. Vamos a escuchar y después a la vuelta a ver qué dice Carlos Matos, pero eso va a ser al cierre, Carlos, así que anda elaborando tu respuesta, que la debes tener. Ya una nos contaste que te tiraron, lo otro déjalo ahí a ver qué. Sí, después lo vamos a responder, y además dejar abierto ¿qué es creer en el tarot? Porque también podemos tirar esa tercera pregunta. Sí. ¿Qué es creer en el tarot? ¿Qué es creer en el tarot? Bien, me gustó. Claro. ¿Qué es creer en el tarot? Porque claro. ¿Qué es creer en el tarot? Porque también está esto, ¿qué es lo que cada uno va a buscar? Si lo que quiere es saber cuestiones del futuro, si no. Bueno, pero bien, Guillermo, vos ya adelantaste tu posición. Siempre lo hacemos en nuestro programa. Así que bueno, vamos a la entrevista y después a la vuelta. A lo mejor yo cuento hoy mi posición, o a lo mejor lo dejamos para otro programa cuando ya nos metamos en cierta taratología, taratología más profunda. Muy bien. Las líneas de comunicación, si es la primera vez que nos estás escuchando, si venís escuchando, porque el ciclo ya tiene
muchas emisiones. El otro día estaba viendo en el podcast la cantidad de programas y cuándo fue el primer programa. Es el 223-424-6646 más 54 223-424-6646. Estamos en Facebook, GDS Radio, en Carlos Matos, también en Instagram nos pueden contestar y ahí estamos atentos también a mensajes a la radio en las diferentes páginas en las cuales nos estés escuchando. Bienvenidos a un nuevo viaje. Síguenos en Twitter, @GDS_radio. A las puertas de Magonia, hoy se traslada a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a charlar con una amiga nuestra, Jessica Capobianco, para introducirnos en el universo del tarot. El tarot es un oráculo, es una fuente de adivinación. Bueno, no lo sabemos. Tampoco pretendemos resolverlo hoy, sino aproximarnos un poco. Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. ¿Todo bien, vos? Muy bien, y bueno, vamos a tratar de caminar por los senderos del tarot, algo muy difundido. Hay muchas versiones acerca de la historia del tarot, que si lo hicieron los egipcios, que si es algo medieval, que de dónde viene. Bueno, hoy no vamos a abordar eso. Hoy, en principio, conocerte a vos desde este aspecto como tarotista, saber qué le lleva a una persona a volcarse a este arte, qué es lo que la moviliza y para qué sirve el tarot. A ver, bueno, arranquemos entonces, Jessica, ¿qué te llevó a vos a acercarte, a arrimarte al mundo del tarot? La verdad, la curiosidad. Es algo que yo soy consultante de cartas hasta el día de hoy y me daba esa curiosidad de cómo puede ser que una persona que no me conoce a través de cartas tiene información mía, sabe mi estado de ánimo, lo que estoy pasando, problemas. La curiosidad, fue más que nada curiosidad. Si bien yo vengo de una familia, no te digo de brujos, pero una familia que tiene ciertos dones, somos más sensibles a otras cosas que los demás, fue la curiosidad. El saber es algo que me gustaba mucho, y era el querer entender de cómo puede ser una persona X que no me conoce, no sé, ni yo sé cómo estoy, y a través de las cartas la persona me lo sabe decir, o algún problema X, y que me diga, te está pasando esto, esto y esto. Vos empezaste... Saber cómo tienen esa información por las cartas. Claro, vos empezaste consultando, es decir, recurriendo sí. al tarot como elemento... Sí, a los 17 años. Bien. Sí, vamos a decirle, a contarle a las oyentes, a los oyentes a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Yo conozco a la familia de Jessie, y sí, ciertamente son medios chamanes, medios magos, toda gente que está en estas cosas y que bueno, que lo aborda con mucho respeto. Entonces vos, a los 17 años fue la primera vez que decidiste consultar las cartas. Sí, me llevó una amiga, sí, a los 17 años fue la primera vez que consulté las cartas. Y ahí notaste realmente como si sacara una radiografía tuya la persona, la tarotista o el tarotista en este caso, no sé si era varón, mujer, pero notaste algo sin que vos hayas dado información previa. ¿Te hizo algún tipo de preguntas claro. o no? No, al principio no, la verdad no. Sí, una tarotista, Lorena, que hoy en día es mi tarotista y es mi maestra. No, me acuerdo que lo primero que me dijo, dio vuelta una carta y me dijo, hablas hasta por los codos. Y yo me empecé a reír porque es real. Y ahí ya, decís, tan mal no está. Y después sí, me empezó, no sé, en ese momento me acuerdo años, hoy en día tengo 31, que sufría mucho dolores de pierna y te están doliendo mucho las piernas, estás muy cansada. Y esas cosas que yo muda. Al momento que ella me lo decía, yo miraba y asentía con la cabeza. Pero la idea también es esa, no dar información previa. Claro. Es uno de los puntos, porque si no, si ya te empiezan con la charla, antes te están sacando información. Uno puede preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Listo. Y después uno solo empieza. Y fue lo que me pasó con Lorena, mi tarotista. Vos encontraste que había 2 o 3 observaciones muy puntuales. Y a partir de ahí surgió tu interés por empezar a estudiar o aproximarte al tarot. El interés vino mucho después. Ahí, en todo lo esotérico. Fue ¿cómo es esto? ¿Esto es verdad? ¿Viste? Cuando no lo puedes creer. Claro. Por más que te lo estén diciendo todo, te queda como, pero ¿cómo tienes información por las cartas?
uno por ahí que desconoce, o decís, son cartas. ¿Dónde te dice la figura eso que me está diciendo? ¿Dónde está la carta que te duelen las piernas? No sé, estas cosas me llevó en el momento a preguntarme. Y ahí me fui interesando. Me empecé a tirar de a poco, tampoco fanatismo. No, el fanatismo también está mal. Sí, uno no en puede todos, consultarse todos los días. en todos los órdenes de la vida es malo el fanatismo, es cierto. Y Jessica, a vos te llamó la atención, insisto en esto, en datos muy puntuales. Después eso quedó en cierto modo latente y luego de varios años decidiste abordar el estudio. ¿Cómo fue esa decisión de empezar a estudiarlo? Fue loco, fue mediante un sueño loco, pero que también fue un sueño que tuve hace un montón, donde yo me veía siendo tarotista. Ajá. Me veía tirando estas cartas. Hoy en día manejo el tarot Rider White, es el que uso. Y yo me vi sentada tirando estas cartas. Y fue ¿y si intento? ¿Y si pruebo? ¿Y si me fijo? Pero quedó ahí, quedó en un sueño con que sí, tengo ganas. Y bueno, después de muchos años, mi tarotista empieza a dar cursos y fue me anoto de cabeza, quiero aprender, lo necesito. Fue ese llamado de decir, sí, necesito aprender. Y ahí empecé. ¿Y estudiaste el Rider White? Sí, yo me manejo con el Rider White, que es el que me enseñó mi tarotista. Por el momento sigo estudiando porque la verdad es que el tarot es muy amplio, hay muchas cartas de tarot, hay muchos y todos tienen su información, todos tienen su fascinación. A mí me fascinó el Rider White y por el momento sigo estudiando porque es mucho. Es como que nunca terminás de aprender absolutamente todo de un solo tarot. ¿En qué consiste el tarot, en líneas generales? El tarot es un mazo de cartas. O sea, básicamente cuando uno dice tarot son cartas. Es diferente del oráculo. El oráculo es otra cosa, porque el tarot del oráculo también son cartas, pero son cartas que ya tienen grabado un mensaje. Vos das vuelta a una carta y esa carta ya tiene un mensaje. Entonces uno le lee a la persona o se lee él mismo el mensaje que sale en la carta. Eso es un oráculo. El tarot, la diferencia es que son mucho más cartas y cada carta representa algo, pero eso no está escrito en la carta. Eso va a lo que uno tiene que estudiar y tiene que ver mucho la intuición también. Son 78 cartas y se dividen entre arcanos menores y arcanos mayores. Bien, a ver, contanos un poco la división. ¿Qué son los arcanos mayores? ¿Cuántos son? Después, ¿qué son los arcanos menores? Arranquemos por los arcanos mayores. ¿Cuántos son y qué representan? Dale. Son 22. Son las figuras más fuertes del mazo de cartas. A diferencia de los menores, que los menores son 56 cartas, los arcanos mayores te dan mucha más información. Y significan cada cosa en planos diferentes, a diferencia que los arcanos menores. Un ejemplo, un 10 de basto en cualquier pregunta siempre va a ser cansancio, porque tiene un solo significado. Ahora, cualquier carta de los 22 arcanos mayores cambian en lo que es el plano amor, el plano económico, el plano sentimental, amistad. Tienen mucha más información los arcanos mayores. Y nos dan consejos, a diferencia de los arcanos menores. Los arcanos menores complementan. Sí, claro. Sí, están para complementar y se dividen como la baraja española. Tienen los 4 palos: el oro, las copas, espadas y bastos. Además de que después vienen la sota, el caballo, el rey y la reina. Pero están para complementar, para darnos información. ¿Cómo se llaman los arcanos mayores, Jessica? ¿Cuáles son las cartas? Tenemos a ver. 22. Tenemos el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, la papa o sumo sacerdote, el papa o sumo sacerdote le dicen algunos, los amantes o los enamorados, el carro, la fuerza, el ermitaño,
la rueda de la fortuna, la justicia, el ahorcado, o el colgado le dicen algunos, la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio, el mundo y el loco. El loco es una carta complicada en el sentido de que algunos la colocan al principio, otros al final, ¿no? Claro, porque sí. no tiene número. La baraja o la cierra, tal cual. Claro. Porque tiene el número 0 y es eso, la puede abrir o cerrar. Eso también depende de cada uno. La número 1 sería la carta del mago y algunos tienen como que el loco es la 1 o es la 22, la última. Y por ejemplo, ¿qué es lo que ves vos en cada carta? ¿O lo ves en conjunto de acuerdo a la secuencia de cartas que se van presentando? O mejor, vamos a organizarnos un poquito en cuanto al enfoque de la pregunta. ¿Cómo se hace una tirada de tarot? Es decir, ¿en qué consiste una tirada de tarot? ¿Va alguien a consultar? ¿Y cuál es el procedimiento habitual? No, para después saber qué es lo que vos ves, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves o lo que interpretás o lo que intuís a partir de lo que aparece? La tirada se basa, de cada eso depende de cada tarotista. Bien. La tirada de uno es, yo me manejo con la tirada, la cruz celta. ¿En qué consiste la cruz celta? Es una tirada que habla un poco de todo. Es en base, habla de tu estado anímico, de tus deseos, de tus miedos, de tu actualidad, de tu pasado, de tu presente y a futuro. Habla un poco de todo. Eso lo maneja cada tarotista. Hay tarotistas que hacen la tirada de los 22, que son los 22 arcanos, que se hace solo con los mayores, y tienen esa información solamente con los 22 arcanos mayores. Yo para la cruz celta uso todo el mazo. Por eso depende de cada tarotista, se maneja diferente, cómo se sienta más cómodo. ¿Es verdad que no se prestan los mazos? Tal cual, sí, son personales por una cuestión de energía, porque cada mazo tiene la energía del dueño, de la persona, es cuestión de energías. Claro. Sí, los mazos no se prestan, son personales, son únicos, son tuyos, no se prestan. Bien, imaginemos una tirada, sí. ¿no? Va alguien a consultarte y vos hacés esto que explicabas, la tirada celta, ¿no? ¿Qué es lo que vos le decís a la persona que haga? ¿La persona toma contacto con las cartas en principio? ¿Qué es lo que hace? Claro, sí, dividimos el mazo, los arcanos mayores por un lado, los arcanos menores por el otro lado. Y el consultante mezcla, no en forma, no baraja, mezcla todas las 22 arcanos mayores, los mezcla en forma, mezclar, así en forma aleatoria. Sí. Claro, las cartas, los 22 arcanos mayores solamente. Él, su energía la pone en los arcanos mayores. ¿Por qué? Porque como te decía antes, los arcanos mayores son los que nos dan más información. Y estas cambian si están derechas o invertidas. El significado cambia. Entonces, uno al mezclarlo, ahí ya se van poniendo derechas o salen invertidas. Y el tarotista va moviendo la energía, barajando los arcanos menores. Una vez que el consultante termina de mezclar, junta las cartas y corta una vez. Bien. Ahí el tarotista junta las cartas y los va entremezclando con los otros arcanos menores para formar el mazo completo. Bien, y después vos lo distribuís en la mesa. Claro, sí, se hace una especie de cruz. Se apoya una carta, al lado se apoya la otra, tenés la 3 y la 4 que van abajo, la número 5 es la de arriba, después te vas a la derecha, pones 4 cartas más
últimas, y al lado la número 6, que serían las 6 y las 10. La de al lado y la de la punta son a futuro. Las de abajo son pasado, la de arriba de todo es el presente. Después tenés a la derecha una carta que es estado anímico, el entorno o los otros, y los miedos y los deseos del consultante. Bien, cuando esas cartas empiezan a darse vuelta, no vamos a caer en esto de qué pasa si te aparece tal carta. No, eso no. A lo mejor, bueno, por ahí lo podés, sí, vos utilizarlo a modo de ejemplo, ¿no? Para explicar algo. Pero supongamos la carta X. ¿Qué es lo que te resuena a vos a partir de esa carta? ¿Te resuena alguna vivencia, alguna visualización de algo, o simplemente aparece la interpretación inmediata de acuerdo a algún significado que estudiaste previamente acerca de esa carta? No, por eso te digo que acá la intuición, la verdad es que tiene mucho que ver. No solo es estudiar, sino la intuición. Porque como te digo, las cartas tienen varios significados. No es lo mismo, como decía, que te aparezca un, 2 de espada, que el 2 de espada es un arcano menor. Está una chica sentada con agarrando 2 espadas, cruzándolas, con una venda en los ojos. Eso habla de indecisión, de que la persona está atrapada, se siente entre la espada y la pared, que es fácil de interpretar, porque ya tenés el significado de la carta, pero no es lo mismo que te aparezca un arcano mayor, porque quizás en la primera carta que das te aparece el diablo invertido. Y el diablo invertido, diferente al plano, tiene varios significados. Entonces uno dice lo que le llega a la intuición. Estás pasando por muchos problemas, estás muy enojado, tenés mucha ira, mucha bronca, y ahí empieza la tirada. Pero sí, siempre la primera carta que das vuelta, uno tiene que ir no solo al significado, sino a la intuición, lo que te intuye a vos la carta. Y a medida que vas practicando, ¿sentís que esa intuición queda más aceitada, más refinada? Sí. Sí, aparte no solo eso, te da seguridad. La verdad es que yo cuando empecé tenía mucho miedo a que cualquier persona me diga no es así. No, la verdad que no, nada que ver. No, el no. Yo le tenía miedo al que me diga no, me estás diciendo cualquier cosa. Le tenía miedo. ¿Y te pasó? Por suerte hasta ahora no. Quizás porque ya manejo la intuición, porque ya tengo más confianza en mí. Al principio dudaba muchísimo de cómo decir las cosas, dudaba mucho, pero al ver que la primera vez me fue bien, la segunda me fue bien, y que te empieza a ir bien y sabes que decís, bueno, a ver, no estoy inventando, yo soy tarotista, leo e interpreto las cartas, es lo que hago, no tengo evidencia, no soy, bruja, no, sí te puedo decir, eso es, Dios te lo ha creído, pero es la intuición, no es solo estudiar, es la intuición, lo que vos querés la carta, es la seguridad. Mientras más voy tirando, más segura me siento por el tema de la intuición. No es lo mismo interpretar y leer las cartas que la carta te genere algo. Al estudiar, se estudia así también. No solo estudias el significado de la carta, estudias lo que te genera a vos la carta, el sentimiento. Eso también se estudia. O sea, no es solo un librito de manual, tenés que tener un sentimiento hacia la carta, estar en todos los detalles, ver lo que te transmite, que de ahí viene la intuición, lo que te transmite a vos, transmitírselo a la otra persona. Y bueno, y hasta ahora es así. ¿Cuántos años hace que estás, que te identificás, que decís, bueno, soy tarotista y trabajo con esto? 2 años. Yo hace 3 que estudio y sigo estudiando, pero me empecé a considerar tarotista hace 2 años. Cuando dejé mi librito aparte, yo apenas empecé, era tirar con el machete al lado. Claro. Y hacía esto. Claro. Sacando también, que estudié, como te digo, lo que te genera la carta.
pero que tengo esa confianza en mí que puedo decir, bueno, sí, lo que hago sé que está bien, porque si no, las personas no me seguirían consultando, no me seguirían agradeciendo o llamando. 2 años yo misma me puse el rótulo de sí, soy tarotista. Bien, Jessica, bueno, la verdad te agradecemos mucho la charla de hoy. Esperamos tenerte en otro programa. Hoy vamos a hablar a lo mejor un poquito más de la historia o tal vez de la iconografía de cada carta. Que nos cuentes la iconografía de los arcanos mayores, porque el Rider-Waite, que es el tarot con el que vos trabajás, es muy particular. Son cartas muy artísticas, tienen diferencias por ahí con otros. Bueno, seguramente debe ser el más difundido también, ¿no? ¿Vos qué decís? Se dice que es uno de los más fáciles, por esto que decías vos, la simbología que tiene el tarot es muy explícita. Claro. Tema figuras, tema símbolos, tema colores, es muy explícita, está muy enriquecida en símbolos, colores, figuras, y eso hace más fácil la interpretación. Por eso sí, es real, es uno de los más vendidos y más usados. Bueno, entonces, después charlamos fuera del aire para preparar un programa específico acerca de la descripción de cada uno de los arcanos y qué diferencias por ahí vos notás con otros tarot, ¿no? Otros mazos. Y bueno, hablar un poquito, creo que fue Paula Smith, me parece que fue la que hizo las ilustraciones del Rider-Waite, pero lo voy a chequear porque no quiero que después que me llamen los oyentes diciendo cualquier cosa, y con toda razón. Así que bueno, Jessy, muchísimas gracias, y te quedan estos 2-3 minutos para contar lo que creas que quedó en el tintero. No, básicamente, ¿qué es una guía? Es una guía el tarot. El tarot, si me preguntás, es una guía. A veces las personas están pasando por situaciones difíciles y no saben cómo llevarlas, no saben cómo afrontarlas, y el tarot te ayuda. Es una guía. Más allá de la adivinación, de predecir el futuro, es eso. Y sinceramente, un consejo de una tarotista: no todo es brujería, no todo es cosas malas, no todo es negativo, no es así. Hay mucho chanta dando vuelta, lamentablemente, como todo, y lo más básico y lo más fácil para uno es decirte, te hicieron un trabajo, hay que hacerte una limpieza, un trabajo de corte o lo que sea, y por eso te cobran. No es tan así. No todo tiene que ver con la brujería. A veces las cosas malas, sinceramente, pasan porque tienen que pasar, pero no está todo rodeado a la brujería. Y que tampoco es algo malo. Si bien no es algo completamente común, no es algo malo. No porque uno sea tarotista o consulte las cartas, está en una religión mala o cualquier otra cosa que se le puede cruzar a las personas que no lo conocen o que no son de consultar. No es algo malo. Básicamente eso, el aclarar que no todo es brujería y que no es todo malo el tarot. El tarot te trae cosas hermosas, pero bueno, eso también depende de cada uno. Muchísimas gracias, Jessica Capobianco, tarotista, amiga del programa también. Bueno, un fuerte abrazo y esperamos encontrarte en otros programas. Muchas gracias, Carlos. Gracias en serio por la entrevista y por este espacio. Gracias. Estás escuchando A las Puertas de Magonia, primer programa sobre el tarot, de un ciclo que va a continuar. Bueno, por aquí María Vanessa nos manda saludos desde Canadá, a ver si después nos contó a ver si se ha tirado las cartas del tarot. Saludamos a Gabriel, gracias también por acompañarnos, un abrazo. Gracias Irina desde Córdoba capital.
Hola José María Cisneros, nombre y apellido, escuchando el programa. Saludos Carlos Matos, el locutor, gracias. Muchas veces me tiraron cartas, tarot y españolas. Lo esencial es que lo haga alguien afín a la técnica y sensible a conectarse al mundo de lo inconsciente del consultante. No se trata de creencias, son formas simplificadas de ancestrales oráculos y funcionan a través de la sincronicidad, lo cual tiene fundamentación científica. Una fundamentación que es reciente en investigación de la física cuántica. Bueno, muy interesante, José María, y prepárate para la segunda parte, ¿eh? Gracias por estar del otro lado. Hola Gisela, desde la localidad de Quilmes. Muchas gracias. María Vanessa dice: nunca me han tirado las cartas y no creo en nada de eso. Vanessa nos está escuchando desde un chiche nuevo. GDS está en Alexa. Sí, GDS está en todos lados. Está en todos lados. Está también en los autos inteligentes. Y está en Alexa. Yo quiero este chiche. Yo les cuento que cumplo años. No me regalen cartas de tarot. No, cartas de tarot no quiero. Pero quiero este chiche que está muy bueno. Estaba escuchando a Carlos Matos, miren. Conéctame GDS Radio. GDS Radio Mar del Plata, en TuneIn. Sí, yo me manejo con el Rider White, que es el que me enseñó mi tarotista. Bueno, qué nivel. Le preguntas si está GDS y ahí te contesta. Y después, algo que por acá nos compartía Vanessa también, que le pregunta, y la radio queda, la radio, no, una vez que se conecta a la radio, ya la radio queda ahí en modo de suspenso. Esto se llama Alexa. Más que nada lo escuchan mucho en los Estados Unidos. Esto es algo de Amazon, que es, bueno, es una nueva manera de escuchar la radio. A ver, ¿qué otra pregunta le hacía? Alexa, ¿qué opinas tú del tarot? Lo siento, no lo tengo claro. Pero no sabes de qué se trata el tarot. Sentimiento hacia la carta, estar en todos los detalles, ver lo que te transmite. No sabes de qué se trata. Ahí Alexa seguía transmitiendo la entrevista. A ver qué dice ahora. Tienes una respuesta que he traducido de reference.com. Una lectura básica del tarot implica hacer una pregunta, colocar las cartas barajadas de acuerdo con el patrón elegido, y luego interpretar las cartas en función del atributo. Bueno, ahí escuchá, Carlos, es la máquina, ¿no? Es la tecnología, mira vos. La función de cada carta dentro de ese patrón. Leer cartas del tarot es una combinación de conocer el simbolismo inherente de cada carta, así como usar la propia intuición sobre las cartas que se revelan durante la lectura. Es un proceso complejo que requiere un estudio exhaustivo de las tarjetas, aunque si es necesario uno puede confiar en las guías asociadas que están disponibles. Sí, lo que hago sé que está bien, porque si no... Bueno, ahí seguía la radio en un segundo plano. Bueno, qué linda la tecnología, sí. Ahí estamos también. Si tenés este chiche, Alexa, preguntale y escuchá la radio desde ahí, que está muy bueno. Vamos con más y ya voy contigo, Carlos, desde el estudio número 2, preparado. Por aquí nos manda saludos Berenice. Hola, Bere, ¿cómo estás? No, nunca me he tirado las cartas, nos dice Berenice Ramírez. Susi, ¿qué nos cuenta Susi por acá? Susi dice: hola, buenas noches para todos. Por la consigna, sí creo en el tarot. Obviamente no cualquiera sabe y te dice las cosas y acierta. Conozco de un par de personas que saben y me lo han tirado. Bueno, muchas gracias, Susi. María Vanessa, hola, muy interesante. Como siempre, a las puertas de Magonia en Cuarto del Tarot. No creo, bueno, lo mismo que nos decías acá por el celular. Nos manda saludos desde Canadá, Gracias por estar. Vamos con más mensajes. Justamente que esta es la pregunta y que ahora vamos a completar, junto con Carlos. Le mandamos un saludo para Lorena Acuña, una nueva amiga que nos está escuchando desde Capital Federal, y ella nos cuenta que sí, que cree en el tarot y se tira las cartas asiduamente. Muy bien, muy bien. Gracias también, gracias por acompañarnos. A ver si tenemos más mensajes por aquí. Sí, hay 14 más para que vamos por aquí, si alguno nos queda por ahí. Bueno, tenemos más saludos. Esther, buenas noches a este programón, como siempre, súper interesante. Yo no creía hasta que por curiosidad una vez fui a que me tiraran, y es así.
que no le di importancia hasta que pasó algo muy grave en mi vida, que me acertó esa lectura y desde ese entonces lo respeto. Me da miedo saber más del destino, así que nunca más lo hice. ¡Wow! Fuerte, nunca más, pero bien, bueno, bien. Comentarios, gracias. Gladys también está escuchando. Gracias por estar ahí en la sintonía. Y volvemos con Carlos, volvemos al estudio número 2. Y esto va a haber otras partes también de este programa, como bien lo dijo Carlos, desde otro lugar, ¿no? Otra mirada. Vamos a ver las repercusiones. Carlos desde el estudio número 2. Saludamos también a Carolina. Hola Carolina, de aquí del barrio Bernardino Rivadavia. Mariana desde Concordia. Julia desde la zona de Punta Mogotes. A Claudio. Claudio no nos dijo nada, Claudio, que lo hemos tenido en uno de los primeros programas A las Puertas de Magonia. No nos ha dicho nada, que él es tarotista. Cintia desde San Miguel de Tucumán. Hola, muy buenas noches. Feliz noche de martes. Nunca me tiraron las cartas. Me da miedito, así nos dice Cintia. Bueno, Carlos, esto es un poco el resumen de todos los mensajes que nos van llegando. Quedé muy impresionado por el aparato nuevo que tiene Vanessa, ahí dando respuestas y todo. Hay que tener cuidado, Guillermo, porque me parece que como sigue así, Alexa va a ser el programa Alexa la próxima vez. Le tenemos que hacer una entrevista, Alexa. ¿Sabés, Carlos, que en la radio, porque esto es algo nuevo para nosotros, en Estados Unidos estaba, y lo contratamos, no sé si fue en la pandemia o principio del año pasado, 2021, claro, y nadie todavía me había pasado, porque más que nada estaba en Estados Unidos, pero no, nadie todavía lo tenía. La gente que le pregunté dice, no, tengo el otro, pues hay varios de estos robots inteligentes. Y bueno, ahí estábamos. Y viste qué bien que se escucha. Sí, además una dicción impresionante explicando acerca de las técnicas del tarot. ¿Qué de preguntas que dispara esto, verdad? Me gustaron todos los aportes. Bueno, María Vanessa, que dice que no cree. A esa respuesta de María Vanessa, un poco nos anticipábamos nosotros cuando decíamos, bueno, pero ¿qué cosa es creer en el tarot? ¿No? Bien, hay gente que dice que le da miedito, hay gente que no le produce nada, hay personas que consideran que sí, que vale la pena una consulta o varias consultas. Bueno, yo lo que quiero es volver en principio a agradecerle a Jessica Capobianco que se prestó a la entrevista. No todo el mundo se presta a una entrevista así tan abierta sobre estos temas. Bien, ahora vos diste una respuesta, yo voy a dar parte de mi respuesta. Bien, acá habría que aclarar un par de cosas. Viste que un poco tomando una de las respuestas, ¿no? Da un poco de miedo. Bueno, hay algunas prescripciones bíblicas en cuanto a la adivinación, ¿sí? Hay algunas prescripciones bíblicas, figura del Deuteronomio, figura que rechaza la adivinación como tal, ¿sí? Es una práctica que no la avala, no la suscribe, no es más, en algún caso que también la condena. Habría que decir que mucha gente que lee la Biblia hace con la Biblia prácticas adivinatorias y no se da cuenta. Por un lado condenan las mancias, yo te cuento, no voy a dar nombres, acá no corresponde, pero una persona que era muy dura con la cuestión de las distintas mancias como tales, tenía por costumbre abrir la Biblia en cualquier página y ver qué le salió. Bueno, no sé qué difiere una práctica de otra mancia en relación a usar la Biblia, a hacer bibliomancia, ¿no? No sé si vos has conocido gente que hace eso. Sorprendido porque digo, ¿cómo hace? Claro, no, la primera vez que escucho... O sea, por un lado así, sí. Bueno, está bien, condenás una práctica,
amparándote en la fe, pero por otro lado ejerces como cierta adivinación. No, hay gente que lo hace. Bueno. No, ¿sabés, Carlos, que hay una cuestión, ¿no? Yo lo he hecho, pero para leer la Biblia. Eso lo hacía para leer la Biblia, pero nada que ver con a ver si se relacionaba con algo relacionado con mi vida o con lo del futuro. Yo lo que a veces le cuestiono a ciertas personas, ¿no? Yo después puedo decir el porqué del no, pero esa gente dice, no, sí, esto, lo otro, y de pronto dice, sí, no, pero yo le rezo a no sé, a un santo, vamos a poner el santo popular de la ruta, ¿no? Ahí se me fue el nombre. Por ahí, San Cristóbal o otro. Y entonces yo digo, bueno, pero ese santo, ponele, no sé. No, porque yo curo el empacho, pero no me hables de tarot, no me hables. Bueno, pero curar el empacho. Esa era claro, esa era un poco la contradicción que yo quería marcar, ¿no? Que bueno, que muchas veces se condena una práctica, pero resulta que se hace la misma práctica con otro elemento, justamente en este caso una obra que condena las mancias. Bueno, pero no voy a dejar de responder. A ver, una cosa es cómo se utiliza el tarot como un arte adivinatorio. Yo la verdad que no recurro a las artes adivinatorias en general. Entiendo que el tarot puede servir, pero ojo, quiero que se entienda bien, o quiero a lo mejor expresarme yo adecuadamente para hacerme entender. Como lo han utilizado personas como Carl Gustav Jung o como algunas otras, la gente del grupo Eranos, que las cartas de tarot funcionan como si fuera una especie de test proyectivo, donde en realidad uno las emplea como espejos. Estoy tratando de hacer una analogía que nada tiene que ver con la adivinación, tiene que ver con otra cosa. De hecho, bueno, Freud utilizaba el tarot. Yo conozco una psicóloga que utiliza el tarot, pero no para adivinar cosas o para ver si vas a vender la casa la semana que viene, sino deja que el paciente le dé vida a las cartas y explique qué personajes ven en cada uno de esos qué situaciones de la vida real de esa persona ve en esos personajes y de qué manera va ordenando situaciones. Es decir, el uso es totalmente distinto tal vez al que se puede conocer desde la cartomancia. Por eso te decía que es muy amplio el tema del tarot en sí y para qué se emplea. No sé si más o menos está medianamente clara mi respuesta. De todas maneras, tal cual, sí, está muy claro. El tema lo vamos a continuar porque quedamos en ir un poco más a fondo. Vamos a hablar de vuelta con Jessica para ver una cuestión, los temas de iconografía, y también a otra persona, una tarotóloga que está ahí, que ya la tenemos comprometida para poder conversar más adelante. Muy bien, Carlos. Yo acá primero contarle a la gente que es una taratóloga, porque es un término a veces no muy común. Sí, tarotóloga, habíamos dicho tarotólogos, al empezar el programa habíamos dicho la diferenciación entre los tarotistas y las tarotistas, que son quienes que asumen la profesión de leer, de interpretar las cartas, y los tarotólogos, las tarotólogas son quienes estudian culturalmente el fenómeno del tarot a partir de analizar la historia, las diferentes historias, la iconografía, cómo surge esa iconografía, qué representa esa iconografía, qué sincronicidades puede haber. Bueno, hay diferentes abordajes. Ahí José María Cisneros habló de la sincronicidad. A lo mejor le pegamos una llamada a José María de acá un par de semanas para que él comente. Sí. El abordaje. Un lujo que esté ahí del otro lado con esa mirada, ¿no? Y con ese conocimiento. Sí. Sí, lo que sí me parece otra vez importante remarcar acá, que nosotros no hacemos juicio, cada cual
la práctica que lleve adelante, que la lleve honestamente, con respeto. Nosotros no hacemos juicio no abrimos juicio acerca de la persona que sigue tal o cual práctica. Simplemente hoy ponemos este fenómeno del tarot, que es un fenómeno cultural, y bueno, que cada cual saque sus conclusiones en relación a esto. Lo que no podemos negar que es un fenómeno cultural. Si no hubiera desaparecido, si hubiera perdido, hubiera surgido en la noche de los tiempos y ya hubiera desaparecido en la noche de otros tiempos. Y sin embargo, lo vemos en las películas, lo vemos en los cuentos, gente que lo practica, gente que dice que le sirve. Bueno, ahí está. Es así. Vos fijate que con la modernidad de Alexa no se ha perdido algo tan ancestral como es la tirada de cartas, pero también algo que decía Cisneros, ¿no? Depende mucho también quién está del otro lado, ¿no? En esa claro, percepción, en ese ida y vuelta. Yo te cuento algo que muchas veces en lo que es la radio, en la radio se suele hacer esto, y para mí está muy mal. ¿Pero por qué, no? Porque primero que vos no empatizás con la persona, ni sabés qué es. Siempre se hacen las mismas preguntas: trabajo, amor, no sé, y una más, salud, por ejemplo, vamos a ponerle. Y ahí es donde me parece que se desvirtúa mucho. Y a mí me pasó algo que va por el lado de personas que son chantas. Yo llevaba una publicidad a esa emisora radial donde estaban tirando las cartas. Yo conocía a las personas porque trabajaban en la radio que yo trabajaba en ese momento, y le estaban engañando. La gente pues se habían olvidado las cartas de tarot. Todos hacían ver que tiraban algo que no tiraban. Pará, arranquemos de vuelta. Es decir, vos llevaste la publicidad, hacían que sacaban las cartas y no tenían una sola carta. Claro, yo venía escuchando en el auto, me acuerdo, venía por la avenida Colón escuchando, digo, está tal y tal persona. Mira, bueno, y lo escuchaba. Entonces llamaba Carlos Matos, llamaba a Natalia, después le preguntaba, y a mí eso me molestó mucho en ese momento. ¿Por qué? Porque Carlos y Natalia preguntaban por el trabajo, y ellos decían, dice, a ver, para, déjame ver. Y entonces escuchaba que había cartas, parecía, viste el sonido contra la mesa, cierto tipo de cartas o algo que estaban haciendo, hacían un tiempo, y le decían, próximamente va a aparecer un trabajo en algo relacionado con esto. Bueno, llego a la radio y claro, hay un corte y comentan eso, que se habían olvidado las cartas, y ahí me cayó tan mal. Mirá que pasó tantos años y ahora que te lo cuento a vos y a la audiencia, digo, sí, qué lástima, ¿no?, que exista esta gente, estas personas. No, porque claro, porque más allá, a ver, uno puede aceptar la adivinación como fenómeno o no aceptarla, ¿sí? Uno puede entender que la gente practique diferentes mancias o no las practique, pero lo que no se puede aceptar es la mentira, es la estafa al otro, ¿no? Por eso me parece muy bien lo que decía Jessica, el caso de los chantas, ¿no? O sea, no tenés ni siquiera el elemento, estás diciendo cualquier disparate simplemente para que te escuchen. Eso que vos contabas recién, bueno, me hizo acordar a lo que charlábamos con Miguel la vez pasada cuando hablábamos de la radio, con Miguel Vicente. Pero bueno, en realidad lo que me pasó a mí fue entrando el EU6 en un programa donde se conectaban con Torre de Tránsito. Yo era adolescente y bueno, Torre de Tránsito, que se escuchaba el ruido de los autos, era un disco, no era... Pero bueno, de última tampoco estaban estafando a nadie. No estafaban la moral, la esperanza, ¿viste? El sentimiento. Porque la información que estaban dando era una información cierta. Lo otro era una decoración de la información. Era algo hasta artístico, ¿no? Algo tipo arte. Era algo artístico, era algo para adornar. Que estaba bien, porque en definitiva el que iba manejando y escuchaba esos sonidos, que decía, la voz que decía llama a Torre de Tránsito, prestaba atención, es decir, servía para eso, tenía todo un sentido. Pero esto que vos estás relatando es muy feo, es muy triste además, ¿no? Es triste, es cierto, es muy además, triste. Me imagino que se reirían, ¿no? Encima ahí sí, en sí, ¿no? recuerdo las caras de esta mujer y este hombre, y bueno, ahí yo también pensé muchas veces en la radio, ¿no? Yo decía, ahora como director, ¿no?, de una emisora, jamás le abriría las puertas a este tipo de personas, ¿no? Y si veo que hacen algo así, por ejemplo, tendría ya un programa,
y los echaría porque no se juega. Hay cosas que pasan un límite, ¿no? Y esto era algo así. Pero por eso, que estas personas justamente no desvirtúen algo que es histórico, que es presente también, como vos contabas, y que bueno, lo vamos a seguir analizando en el programa. Muy bien, Guillermo. Voy a hacer una pregunta a los oyentes, pero por ahí para que la contesten el martes que viene. Mañana es 25 de mayo. Bueno, yo no sé si esta pregunta no sé si es válida para el resto de América Latina, pero acá tenemos una vieja disputa que ha dividido familias. No tiene que ver con el tarot, pero ha dividido familias. Viste que siempre al terminar el programa hacemos un comentario que no tiene nada que ver con el resto del programa. Ha enfrentado familias enteras. Es más, yo reconozco que la única discusión que tengo con mi esposa tiene que ver por esto que voy a contar acá. Uy, ¿qué será? ¿Qué expectativa? No, esto que voy a contar acá. Yo sé que es terrible, no sé si en tu casa pasará, Guillermo, yo espero no estar tocando un tema... A ver, ya, decilo, a ver. A ver, los pastelitos del 25 de mayo. No me vengas con eso. ¿Son de batata o de membrillo? Bueno, de por sí a mí los pastelitos mucho no me gustan, me empezaron a gustar más de grande, viste que hay sabores que a veces no... Mi mamá, es culpa de mi mamá que los hacía de dulce de leche, vos fijate, nada que ver, por ahorita los chicos... No, bueno, eso es muy empalagoso. Es muy empalagoso, pero son ricos, un día te los va a hacer, los hace chiquititos, no los hace grandes, no son chiquititos, viste, bueno, para mí... Bien, bueno, sí. Mañana la seguimos en la liebre, porque mañana aprovechamos a decirle a la audiencia que va a haber la liebre, más allá del feriado, la programación va a ser la habitual de todos los miércoles con los programas en entonces vivo. abordaremos este tema que es... Continuaremos. Para mí son de batata. Yo me juego con que son de batata. De batata. Espera que está Nati está en el comedor. Yo estoy acá en otra parte. Bien. No sé, Nati, si escuchaste que son de batata. De batata. Vamos 2-1. Bien. No, porque es algo que no lo podemos resolver. Mirá que han pasado años, y yo sé que ha dividido a las familias argentinas este debate, Ha sido profundo. Sí. Bueno, mañana la seguimos, si querés, en la liebre, desde las 10 de la mañana, en el último momento en el cual, entre un vino, podemos comer un pastelito, porque es el 25 de mayo. Es el 25 de mayo. Bueno, Guillermo, la verdad, hemos podido tocar este tema bastante áspero, porque ahora no hablo de los pastelitos, sino del tarot. Nos venían pidiendo hablar de tarot hace tiempo, y bueno, tratamos de traerlo desde una multiperspectiva. Así que quedamos también atentos a lo que quieran aportar los oyentes, las oyentes para más adelante. Si consideran que falta algún ángulo de abordaje, por favor que lo digan, que nosotros estamos dispuestos a ir completando este rompecabezas de a poco. Y bueno, nos encontraremos entonces el martes próximo, Guillermo, para hacer desde las puertas de Magonia otro viaje a la frontera de lo imaginal. Su padre fumaba en la sala, su madre miraba el reloj, la aguja está bajo la cama, muerte gritaba el tarot, cucharas que hacen de cocina, cerillos que encienden la paz. El infierno buscó medicina, disparos de alivio fugaz. Era solo otra noche de esas, de un viaje por el miedo y el dolor. No pudieron ácido y cervezas inventarte algún mundo, algo mejor.
El ciego vio luces prendidas, el sordo escuchó una canción, el muerto ya estaba con vida, la vida no tuvo razón, supiste ya en el otro lado que el miedo fue solo un ladrón. Vivir no es andar asustado, morir no fue la solución. El Rehab te habló de otro camino, con el protocolo de rigor. Héroe no existe en femenino, ni confundas a un dealer conductor. Y se apagó la luz y no volviste más, y se acabó el futuro con sus días y sus noches. Y se apagó la luz y se acabó el dolor, y te escupió la cara el fantasma al que le huías. El ciego vio luces prendidas, el sordo escuchó una canción, el muerto ya estaba con vida, la vida no tuvo razón. Una y otra vez, como siempre. WhatsApp 223 424 6646. Estamos con vos en todas partes. Otoño 2022. GDS Radio Mar del Plata. La información más confiable y objetiva. Las noticias más importantes a nivel nacional, internacional, deportes y espectáculos. Estas son las noticias del Flash Informativo. Aquí y ahora. Presentadas por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Más información en www.cronosmdq.com. Nacionales. Progrite con altos costos económicos, el ex banquero central de Macri atacó los nuevos billetes que presentó Alberto Fernández. Federico Sturzenegger, el primer banquero central del gobierno de Cambiemos e impulsor de la familia de billetes con animales autóctonos, lamentó los cambios que ordenó Alberto Fernández en el papel moneda. El gobierno planteó un cambio pro grieta y con altos costos económicos, dijo. La Argentina atrapada en la Matrix, se lamentó el economista y docente universitario en su cuenta de Twitter. Internacionales. Ahí donde hay guerra, hay también hambre y enfermedades, dijo el director de la OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus, máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud, señaló al abrir la asamblea anual que la paz es indispensable para la salud. Durante la semana también se van a analizar nuevas amenazas como el brote de hepatitis infantil y la viruela del mono. Deportes. Nadal ganó en Roland Garros y consiguió un impresionante récord. El Rafa superó al australiano Thompson en su debut y se ilusiona con el 14º título en París. Espectáculos. Para ver en casa, Stranger Things, temporada 4. La primera parte tendrá su lanzamiento el próximo 27 de mayo y la segunda el 1 de julio. La primera se compondrá de 7 capítulos y la segunda de 2 episodios finales. Han pasado 6 meses desde la batalla de Starcourt, que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. En ese momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento. Si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del otro lado. Hasta aquí, te informamos con todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Todo lo que necesitas saber a nivel nacional, internacional, deportes y espectáculos, te lo contamos aquí.
presentadas por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Más información en www.cronosmdq.com. Flash de noticias. En instantes regresamos. De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo te espero aquí. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.